Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Moctezuma Trujillo Hernández, soy estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas que imparte el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Actualmente curso el tercer semestre y la materia de Metodología de la Investigación impartida por el doctor Marco Antonio Lara Martínez. El propósito de este video es presentarles el trabajo de investigación que realicé de la materia y que está titulado Estrategias de gestión para el incremento de los recursos financieros del Fondo Regional para la atención de los municipios de menor índice de desarrollo humano en el estado de Chiapas. Primeramente les hablaré de el Fondo Regional. El Fondo Regional es un instrumento del ramo general 23. Como sabemos, el ramo general 23 son subsidios que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no son considerados de ley. Es decir, estos están supeditados a la disponibilidad de recursos financieros con que cuente dicha secretaría. El Fondo Regional nace en el año del 2007 con el propósito de apoyar a las entidades con menor índice de desarrollo humano. Ese es el fin, pues, de este fideicomiso, incidir en el índice de desarrollo humano de las entidades de menor índice de desarrollo humano en el país. Chiapas está ubicado en el último lugar de índice de desarrollo humano en el país. La problemática se centra en que los recursos que han sido asignados desde el 2007 a la fecha han ido decreciendo considerablemente. No obstante que de 2007 a 2016 hubo un crecimiento bastante considerable al pasar de 2,000 millones de pesos en el 2007 a más de 7,000 millones en el 2016, siendo el año en que se obtuvo más recursos en este fondo y que Chiapas pudo obtener recursos en ese año del 2016 arriba de los 1,500 millones de pesos. Es pues ese año en el que se obtuvieron más recursos para el estado de Chiapas a través del Fondo Regional. A partir del 2016 este fondo sufre una transformación en su normatividad. El Fondo Regional se constituye en un fideicomiso público y sus reglas de operación se vuelven más rígidas. Aunado a ello, ahora hay que concursar. A partir de ese año se concursa por los recursos que se asignan en el presupuesto de egresos de la Federación a este fondo. En el 2017 baja considerablemente el monto con relación al año 2016 al únicamente alcanzar 2,300 millones de pesos para la bolsa del Fondo Regional. En este fondo, a partir del 2017, como les comentaba, se vuelve concursable y Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son los estados con menor IDH, concursan por el 50% de la bolsa y el resto de los recursos, el otro 50%, para las 7 entidades de menor IDH en el país. Para el 2018 nuevamente vuelve a bajar esa bolsa, ¿sí? Y se ubica en los 2,280 millones de pesos, y para el 2019 la bolsa baja a 1,800 millones de pesos. Es decir, Chiapas, Guerrero y Oaxaca únicamente tienen acceso para este año 2019 de 900 millones de pesos, ¿sí?, para poder concursar. Entonces, esa es la problemática que estamos presentando, ¿sí?, para esta investigación. La justificación es: Chiapas, a pesar de los enormes esfuerzos que hace el gobierno del estado, tanto con recursos federales como con recursos propios,
para abatir estos rezagos en los municipios de menor IDH, no ha logrado salir de estos últimos lugares en el tema del IDH. Chiapas a nivel nacional tiene el 0.724 del IDH, siendo el último lugar, según información del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, en su último informe de 2005. Chiapas cuenta con 59 municipios con menor IDH en la entidad. En estos municipios obviamente existen altos rezagos en los temas de educación, salud e ingresos. Y obviamente el fondo regional ha sido para el gobierno del estado una fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura y equipamiento en estos sectores. Sin embargo, al verse disminuidos dichos recursos, los proyectos, por lo tanto, también han ido disminuyendo. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? Bueno, tenemos el objetivo general. El objetivo general del estudio, que es diseñar estrategias para promover el incremento de recursos financieros del fondo regional que permita desarrollar más proyectos de infraestructura pública en los municipios de menor IDH a fin de contribuir a mejorar la condición de su población. Específicamente tenemos dos objetivos, que es identificar normativamente que la Tesorería de la Federación percibe trimestralmente ahorros presupuestarios derivados de economías que obtienen las dependencias federales, así como las entidades federativas, y que lo comunican pues a esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para posteriormente poder ser distribuidos. El segundo objetivo es buscar fuentes alternas de financiamiento para el fondo regional que permitan incrementar su capital para un mayor financiamiento a municipios de menor índice de desarrollo humano. Entonces, la hipótesis planteada es en que la Federación cuenta con recursos derivados de estos ahorros que la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 54, ¿sí?, que al 31 de diciembre deberán de reintegrarse las economías derivadas de los ahorros que se hayan obtenido en los programas y proyectos. Esta misma ley en su artículo 12 señala que estos ahorros que se obtengan estarán destinados a proyectos prioritarios que establezca el gobierno federal. En este caso, pues es creo que ese es el tema de que sí existen recursos que se puedan accesar siempre y cuando se plantee una justificación de la necesidad de que como entidad se requieren esos recursos para abatir los rezagos en estos municipios de menor IDH. De igual manera, podemos sustentar esta hipótesis en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala que la Secretaría de Hacienda trimestralmente deberá de informar a la Cámara de Diputados dichos ahorros generados. Esto nos permite pues poder identificar estos ahorros de forma trimestral. Lo importante de aquí es que el Fonregión, al constituirse en un fideicomiso, no tiene problemas de la anualidad del gasto, es decir, puede gestionar y ejercer los recursos en todo el año sin ningún problema. Por otra parte, en octubre del año pasado, un asesor del grupo de transición del actual gobierno señala que el gobierno actual va a contar con ahorros derivados de eficiencia en el manejo de los recursos presupuestales por arriba de los 470,000 millones de pesos. Entonces, si logramos
justificar la necesidad de disponer de recursos en este fideicomiso, pero sobre todo de identificar en estos informes trimestrales y en la cuenta pública que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es posible realizar algunas gestiones ante la Secretaría de Hacienda a efecto de poder incrementar los recursos del fondo regional. La metodología que establecimos, pues, entonces consiste en poder realizar un informe derivado del documento que emite el Programa Nacional de las Naciones Unidas sobre el IDH en México, en donde se pueda analizar que Chiapas aún sigue con altos rezagos en el IDH. Por otra parte, identificar a través del informe trimestral que presenta la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados de que existen ahorros suficientes para poder fondear al fideicomiso del fondo regional. Que considero pues que estos son elementos muy importantes para poder gestionar estos recursos necesarios para Chiapas, y que definitivamente es necesario que el Estado, invariablemente de que no cuenta con suficientes fuentes de ingresos, aparte de las federales, la recaudación local pues no es muy alta, toda vez que en Chiapas las empresas, las industrias, son pocas aquellas grandes empresas que se establecen, derivado principalmente de factores como la infraestructura económica con que cuenta el Estado, a efecto de hacerlo más competitivo y que puedan establecerse las empresas. Entonces, los recursos que puedan destinarse a estos sectores, principalmente de infraestructura, van a motivar pues el establecimiento de empresas y por consecuencia poder obtener o captar mayores impuestos. Sin embargo, esto sería una siguiente etapa una vez que se logre mejorar las condiciones de rezago con que existen en el Estado. Después está el trabajo que estoy presentando. Muchas gracias por todo. Estoy a la orden. Buenas noches.